un nuevo gobierno desde diciembre del año anterior, ya van casi 6 meses, y en esa medida es un gobierno con una orientación política distinta y se esperaría que existan cambios que sería interesante ver. Y en el caso de ustedes, quizás en perspectiva, yo he escuchado un poco, aquí tenemos a nuestro colega Fernando Carrión, que está asesorando a la municipalidad, le he escuchado mencionar la idea de crear unos callejones importantes de recuperación urbana, y creo que iniciativas como las de ustedes van a ser valiosas porque ya son experiencias, ya son metodologías, ya son un acumulado, ¿no es cierto?, que podría complementar desde la sociedad civil estos proyectos que al menos de palabra se han mencionado y que ojalá se cumplan. Bueno, yo haría esa y vamos a pasar entonces a las preguntas, que son bastantísimas. No sé si podamos leer todas, no hay tiempo de que me ponga a ordenar por partes, creo que me va a tocar empezar a leer algunas. ¿De qué manera, para la Pontificia Universidad Católica, para ustedes, de qué manera el proyecto que desarrollan transforma, aporta a que cambien las estructuras que subyacen a la problemática del trabajo? Al parecer, sigue las preguntas para ustedes, es necesario reflexionar y problematizar el término usuarios cuando se refiere a niñas y niños trabajadores. Quizás es necesario recibir aportes multidisciplinarios al proyecto. ¿Cómo lograr acercarse a los niños trabajadores de la calle para encontrarlos y que ellos hablen? ¿Cómo reaccionaron los estudiantes de la PUCE en su encuentro con estos niños? ¿Se ha planificado extender este tipo de programa a otros lugares de la ciudad? Si la respuesta es no, se podría contar con asesoría para llevar a cabo este tipo de programas en otros lugares. ¿Cuál es la incidencia que tiene Útero en el espacio público de la Mariscal? En el proceso de intervención en el espacio público, ¿se realiza algún tipo de intervención con las familias de los niños y niñas en esta situación? ¿El trabajo infantil en la calle es considerado en Ecuador como una forma peligrosa de trabajo infantil o peor forma? ¿A qué se refieren cuando hablan de dignificar el trabajo infantil en la calle? Acá hay otra de la PUCE. ¿Podrían precisar la noción de habitar? ¿Cómo la definen arquitectónicamente, urbanísticamente? Esas son las preguntas entonces para la PUCE. Voy a pasar ahora a las preguntas. ¿O contestan ustedes? Sí, mejor. Tienen 5 minutos, a ver, veamos cómo estamos de tiempo. 10 y 30. Tienen 10 minutos, sí, creo que podemos. 7 minutos ya. Adelante, por favor. A ver, bueno, yo voy a comenzar por la pregunta de cómo acercarse a los niños, ¿no? O sea, primero explicarles y contarles que esto ha sido un proceso de largo aliento. Trabajamos en base a un diagnóstico ya establecido y realmente nosotros armamos grupos para responder esto de los grupos multidisciplinarios. Trabajamos con la Facultad de Geografía, con la Facultad de Arquitectura, unos chicos de diseño, que de alguna manera era el recurso humano que teníamos en ese momento, ¿no?, para hacer el nuevo diagnóstico. Trabajamos con ellos en unos talleres para generar nuevas estrategias de unión como grupo para afrontar este nuevo reto. Trabajamos con educadores de calle, que son aquellos trabajadores que realmente están en las calles, comprendan a los niños, desde niños trabajadores, niños adictos, adolescentes, personas vulnerables, que de alguna manera su espacio de aprendizaje es la calle. Algunas estrategias que trabajamos con los chicos es el visibilizar y afrontar la calle y a los niños de calle como un grupo sólido. Por ejemplo, el acercarse a hacer una entrevista a un niño de calle y tratar de comprender esa realidad en una pequeña entrevista de 5 o 10 minutos a la salida de un bar vendiendo cigarrillos, es muy difícil para conocer toda su realidad.
Entonces, generar un espacio de confianza, de juego, donde el equipo que estaba detrás haciendo la encuesta, porque no fueron uno, sino fueron el equipo haciendo encuesta, mientras uno vigilaba, el otro estaba pendiente, el otro conversaba, el otro jugaba. Generar un espacio de confianza fue muy difícil, pero los chicos a la final lo lograron. O sea, comenzaron a jugar, se abrieron. Es difícil, les digo, llegar a la información en tan poco tiempo, pero de alguna manera aprendieron ellos a ver más allá. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Uno de los ejemplos que tratamos con los chicos de calle y con los estudiantes que trabajamos en estas capacitaciones es… generalmente tú confías en tus sentidos, ¿no es cierto? Tú ves algo, por ejemplo, hacían un ejercicio súper cómico, decía, ¿cuántos dedos ves aquí? Entonces, ¿cuántos dedos tengo en la mano? Entonces decía, 2. Decía, mentira, porque tú tienes otra mano. O sea, lo que tú ves no es la realidad. Porque ¿de qué mano me estás hablando? ¿De la derecha, de la izquierda? ¿Tú dónde vives? O sea, para ellos, ¿dónde es tu casa? Entonces, para ellos su casa era la gente que vivía en otras ciudades, decía, mi casa es en el Cotopaxi. O sea, yo vivo 2 días allá porque vengo de lunes a viernes a trabajar en la ciudad, pero mi casa es el Cotopaxi. Entonces, es otra provincia alejada de acá. Entonces, es como que indagar en esas formas de percibir con juegos, con ánimo, con una responsabilidad frente a lo que estamos haciendo. O sea, si es que alguien no cumple, es el equipo que no cumple. O sea, es realmente un trabajo en equipo. Eso, tratamos igual de trabajar un poco con psicología, que estamos ahora intentando de unirnos con psicología, la psicología comunitaria, como para trabajar en apoyar más desde otros campos. Tratamos también de ver otras formas desde la antropología. Y estamos sumando, ¿no?, esfuerzos, porque esto partió de una exploración, ya les digo, como arquitectos y planificadores. Eso por mí. A ver, bueno, trataré de responder igual algunas preguntas. Creo que el primer paso que nosotros tenemos es educar a la gente, y eso responde un poco a lo de transformar y aportar, porque no sé si pasa en todas las profesiones, pero generalmente en arquitectura y en Latinoamérica la gente cree que los arquitectos son completamente irrelevantes y que como usuario la gente no tiene la necesidad de poder aportar en el diseño, en el proceso de diseño. Entonces, a veces viene, por ejemplo, un cliente y te dice, quiero una casa así, dejando de lado todo este proceso enriquecedor de diseño, de participación, de conocimiento del otro, y lo mismo en la ciudad. Entonces, lo que tratamos de hacer con esto es que los usuarios, los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes que van a utilizar los espacios, sean, o los habitantes, los residentes cerca de estas zonas, sean los que opinen sobre el funcionamiento, sobre el diseño de estos parques, de estos espacios públicos. Entonces, es importante empezar a valorar el trabajo del otro. Eso por un lado. Entonces, de esta manera creo que estamos educando a la gente en todos estos aspectos, sensibilizando. La última intervención que vamos a hacer de forma así coloquial salió que queríamos en cierta forma quebrar el espíritu. ¿A qué nos referimos con esto? Es que sensibilizar, humanizar a la gente a estas redes a partir de esta parte humanizante. Sabemos que no podemos en cierta manera erradicar el problema o solucionar el problema, y eso sería una posición de nuestra parte muy impositiva, porque al final necesitamos trabajar en red con otras facultades, con normativas, para poder realmente erradicar este tipo de problemas. Pero si ya logramos humanizar, estamos haciendo un aporte significativo dentro de la propuesta. ¿Cómo llevar el programa a otras partes? Creo que es importante eso, ¿no? Empezar a hacer este boca a boca y ver la importancia de simplemente generar estos espacios de diálogo, de mediaciones, y así se podría ir concretando nuevas formas de apoyo. El útero es importante, la incidencia, y nuevamente ahí se recalca el valor del trabajo del otro. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es justamente tratar de ver las necesidades sociales. Dentro de las diapositivas que vimos, no salía dentro del comercio, por ejemplo, el tema de niños trabajadores de calle, sino que trabajaba más el tema de drogas, de inseguridad, de otros temas, pero no tomaban directamente el caso de niños trabajadores de calle. Entonces es importante visibilizar. Por eso, dentro de todo el lenguaje que nosotros utilizamos, es tratar de hacer visible lo que está siendo invisible, y de esta forma proyectarlo, diseñarlo y ayudar a que justamente la gente sienta un cariño, un apego
hacia el espacio, porque esa es una relación que tenemos justamente con los espacios. Si no tenemos ese cariño por la misma ciudad, por la misma calle, no tenemos un compromiso realmente de mejorar la situación de seguridad dentro de nuestro territorio. Bueno, finalmente voy a referirme a las últimas preguntas que quedan. Yo quisiera decir que el estudio que hemos hecho o el diagnóstico que hemos hecho o la actualización del diagnóstico que se hizo como parte de toda esta investigación y que además le hemos entregado a la Administración Zonal Turística es una actualización que le sirve a la Administración Zonal para tomar decisiones ya a nivel de gestión pública, de gestión de la ciudad, les servirá a ellos. Es decir, estamos dando un aporte con este diagnóstico para que el nivel de gestión de la ciudad, desde la administración zonal, etcétera, ellos puedan definir las acciones que se debería tomar. Sin embargo, nosotros también nos hemos movido, es decir, también hemos planteado algunas estrategias a través de las cuales podemos ir transformando estos espacios, irlos haciendo más humanos, más habitables. Y ahí quisiera hacer referencia a la pregunta esta de cuál es la noción de habitar que se tiene. La noción de habitar que tenemos ya como arquitectos es la idea de que tú generas un vínculo con el espacio, ¿ya? El meollo de nuestra investigación está en que queremos cruzar el imaginario del habitar, es decir, cómo tú consideras que debes habitar, con el espacio en el que te toca habitar. Y entonces muchas veces el espacio en el que te toca habitar no es adecuado a tu idea de habitar. Sí, porque cada persona, dependiendo de su procedencia, de su educación, etcétera, tiene una idea de cómo habitar, de cuáles son las comodidades o los bienestares que necesita para habitar. Y a veces el espacio no es adecuado para eso. Y entonces viene la transformación. Si es que nosotros hiciéramos un buen trabajo, ya como arquitectos, planificadores, etcétera, tal vez no haría falta que el usuario, las personas, los habitantes, transformen su espacio. Si es que nosotros trabajáramos pensando en el usuario realmente, diseñaríamos espacios adecuados para ser habitados. Eso no sucede. Cuando nosotros nos enfrentamos en el día a día a la arquitectura, nosotros vemos que cada día se siguen construyendo más edificios que siguen densificando la ciudad y que pretenden sacarle el mayor provecho económico al terreno que tienes. Y entonces muchas veces los departamentos de estos edificios que se levantan en la ciudad son tan chiquitos, tan estrechos y todos son igualitos, estandarizados, que tú no tienes chance de personificar tu espacio, que tú no tienes chance de querer botarle a una pared, de hacerle más amplio, de pintarle, de ponerle una reja, si es que tu idea de habitar es la seguridad, etcétera, etcétera. Y entonces empiezas a tener conflicto con el espacio. Entonces nuestra idea ha sido siempre esa de reflexionar en el cómo habitar y cómo hacer que el espacio sea más habitable, para ir bajando los niveles de transformación del espacio, ¿sí? Y finalmente quería hablar del tema de dignificar el trabajo infantil. No creo que la idea era dignificar el trabajo infantil, la idea era dignificar la presencia en calle, porque la presencia en calle del niño es distinta al trabajo infantil, ¿sí? Es decir, la presencia en calle puede ser trabajo infantil, ¿ya? Pero no siempre es solo trabajo infantil. Nosotros lo que queremos hacer es dignificar la presencia en calle, porque la calle es un hábitat, ¿ya? Y ese hábitat tiene que darte los bienestares, como decía antes, para que puedas desarrollar tu vida de una manera digna, ¿sí? Entonces, ¿cómo dignificar la presencia en calle? Pues efectivamente haciendo que la gente participe de los procesos, que no sean impuestos, identificando las inseguridades o las problemáticas para mitigarlas, y hacer que la gente se sienta parte de y que no se sienta un problema de, ¿sí? Creo que esas son las cosas que podíamos decir. Muchas gracias. Gracias.
Estamos con